El empate la verdad es que te deja un pelín de mal sabor de boca porque te ves con los 3 puntos y te empatan ahí con ese gol que es un poco... Es un golazo la verdad, pero bueno, que no puedes hacer mucho y me quedo con la buena sensación del final, que el equipo supo reponerse de ese gol, acabó apretando, que al final también es difícil al jugar de visitante y buenas sensaciones. Al final el equipo respondió bien en un campo súper complicado, un equipo muy duro y con muy buenas sensaciones para afrontar el partido aquí en casa contra la Arandina. Bueno, como se ve aquí, nuestra gente aprieta y eso nos da también fuerzas a nosotros de luchar y de pelear todo, y se ve que somos bastante fuertes, nosotros también nos lo creemos y se ven los resultados. Y bueno, vamos a intentar seguir en esa línea de continuar con la victoria aquí, con las buenas sensaciones del último partido en casa, pero también tenemos que tener en cuenta que la Arandina al final, la posición de la tabla no importa, aquí cada rival que viene es muy duro y afrontarlo así para poder llevarnos la victoria. Pues un rival muy duro, al final ellos saben a lo que juegan, es un equipo muy compacto y que golpea bastante fuerte al contraataque. Nosotros vamos a salir como siempre con el cuchillo entre los dientes, como dice el míster, y a pelear cada balón como le gusta a la gente de aquí. Y lo que te digo antes, o sea, vamos a salir con todo para poder llevarnos los 3 puntos. A ver, la gente de aquí ya me habían hablado muy bien, pero lo recalco, es espectacular, me estoy encontrando como si estuviera en casa y estoy muy contento. O sea, la verdad que el equipo y la gente me acogió desde el primer día bastante bien y para dar lo mejor de mí necesitaba eso, y la verdad es que lo estoy encontrando, así que seguiré dando lo mejor de mí para encontrar la mejor versión. Sí, o sea, me sorprendió bastante, al final no me esperaba tanta, me esperaba gente, pero al final lo normal en un estadio no es que solo apriete una parte de la grada. Aquí todo el mundo suma, todo el mundo aprieta, y eso también a nosotros es nuestro jugador número 12 y nos hace crecer más como equipo y creer más en nosotros mismos.